Saludos, buenas noches. ¿Me confirman el audio, por favor? ¿Me escuchan? Sí se le escucha. Perfecto. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Bien, ¿me confirman si estamos visualizando la pantalla? Sí, Doc, sí se Sí. le visualiza. Perfecto, ok. Bien, buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a nuestra segunda clase de este curso sobre gasometría arterial. Hasta el día de ayer habíamos hablado de algunos pasos necesarios para la lectura correcta de una gasometría arterial y habíamos hablado, recapitulando algunas cosas. El paso número 1 era, lógicamente, obtener una buena historia clínica, una buena anamnesis, un buen examen físico, que de una u otra forma me permita predecir o anticiparme al trastorno ácido-base que voy a tener en el paciente. El paso número 2 es justamente identificar la veracidad de los datos. El paso número 3 es identificar el trastorno primario, ¿sí? El paso número 4 habíamos establecido es determinar si el trastorno primario es agudo o crónico. Agudo o también conocido como descompensado y crónico como compensado. Así lo establecimos el día de ayer y nos quedamos en ese punto. Bien, ¿cuál es el siguiente paso una vez que ustedes, estimados colegas, han determinado si el trastorno es agudo o es crónico? Si es agudo, es decir, está descompensado, prácticamente la lectura gasométrica termina en ese contexto, en ese sentido, ¿sí? El siguiente paso será únicamente establecer la etiología o la causa que está produciendo ese trastorno ácido-base. Pero, ¿qué sucede cuando el trastorno no es agudo y es crónico o compensado? Cuando es crónico o compensado, entonces viene un paso intermedio que es establecer la brecha de compensación. ¿Sí? Aquí es el paso número 5, que es establecer nuestra brecha de compensación. Cuando veíamos el ejemplo anterior, les mencionaba y habíamos establecido que es o se sospecha que un trastorno es crónico o compensado cuando ambos, ya sea el bicarbonato o ya sea el PCO2, se mueven en la misma dirección. O bien los dos suben o bien los dos bajan, ¿sí? Y les decía, utilicen la palabra probablemente, ¿sí? Porque claro, no podemos saber a ciencia cierta si es que, o en primera instancia, no podríamos saber si efectivamente se está llevando a cabo esa compensación. Y les decía, probablemente, utilicen el término probablemente compensado. ¿Por qué el término probablemente? Porque necesito, para yo estar en la certeza de que está compensando, necesito justamente calcular esto que se conoce como la compensación esperada, ¿sí? O calcular la brecha de compensación, ¿ok? Esto solamente, este paso intermedio lo vamos a hacer únicamente cuando el trastorno ácido-base es crónico o compensado. Cuando es agudo no tenemos que hacer nada de estos pasos intermedios y simplemente ahí termina la lectura de la gasometría. ¿Ok? Vamos a evaluar todos estos pasos que lo hemos mencionado con un ejemplo. Les había dicho el día de ayer que revisemos algunos ejemplos de gasometrías para poner en práctica, lógicamente, en nuestro curso. ¿Quién nos facilita los datos de una gasometría?
Yo tengo dos. Yo tengo Perfecto. cuatro. Perfecto. Cuéntenos algunos breves rasgos de la historia clínica del paciente, algo muy general antes de proceder a los datos Ya. como tal. Ya, una paciente de sexo femenino de 70 años de edad aproximadamente. Los antecedentes de la paciente es que ella siempre viene ya como unos 5 años perdiendo sangre. Ella se manejaba con las hemoglobinas de 8, de 7 y de 6, pero ingresa a la clínica por presentar un absceso a nivel de tórax, el cual entran a quirófano y le extirpan el absceso y le comienzan a pedir gasometrías. Ella estaba con oxígeno a 2 litros y en la gasometría Vamos a ver, ¿el pH de cuánto? pH de 7.45. 7.45, ajá. Una PCO2 de 33, una Perfecto. PO2 de 85, bicarbonato de 23.2. Bicarbonato de 23.2. 2. Ajá. Ajá. Ya, ¿cuánto estamos la saturación? ¿De cuánto? 97.1. 97.1%. ¿Con qué FiO2 estaba? Eso, Doc, eso mismo le quería ver y ahorita veo que no me lo ¿O anota. con cuánto de oxígeno más o menos estaba el paciente? Eso no se olviden que ese dato es importante. Cuando ustedes procesen las gasometrías, obviamente ustedes deben aportar a la persona que va a procesar justamente esta muestra, deben entregarle la FiO2 a la cual se encuentra nuestro paciente, es decir, puede estar a 1 litro, 2 litros, 3 litros, etcétera, etcétera. ¿Tenemos ese dato? Nada, 2 litros de oxígeno están pasando. Ya, o sea, estamos hablando de una FiO2 al 28%, ¿sí? No se olviden que 1 litro, ¿sí? Es sin oxígeno, la FiO2 es 21%. 1 litro es 24, 2 litros es 28, 3 litros 32 y así sucesivamente. Y claro, dependerá obviamente el dispositivo de oxígeno que ustedes estén utilizando, si es bigotera, si es máscara simple o máscara con reservorio, eso obviamente va a cambiar la FiO2 que se entrega lógicamente al paciente. ¿Ok? Bien, entonces nos ha puesto en el contexto de un paciente masculino, nos decía de 70 años de edad, ¿sí? Que Femenino, Doc. perdón, Femenino. paciente femenina de 70 años de edad, ¿sí? Que aparentemente con antecedentes de una anemia, no sabemos si es aguda o es crónica, que ingresa por un cuadro de un absceso pulmonar, el mismo que es aparentemente extirpado, ¿no es cierto?, a través de una intervención quirúrgica. Y en ese proceso, obviamente, comienzan a hacer una serie de gasometrías. Bueno, vamos a proceder, por favor, todos en la clase, ¿sí? Necesito que vayamos siguiendo a la par este ejercicio. Ustedes con un cuaderno, con un esferográfico, un lápiz, una calculadora, vamos a seguir y vamos a ir a la par repasando los pasos que hasta este momento, lógicamente, hemos ya conversado. El paso número 1, bueno, obviamente algo nos ha referido nuestro colega referente a la historia clínica del paciente, ¿sí? El paso número 2, ¿sí? Es, lógicamente, no se olviden, establecer que la veracidad de los datos, ¿no es cierto? Veracidad de los datos. Para yo poder establecer la veracidad de los datos, yo necesito, recordarán ustedes dos fórmulas, la fórmula de Henderson-Hasselbalch o la fórmula de hidrogeniones, que es la misma, y también necesito, ¿cuál fórmula? La fórmula del pH esperado. ¿Ok? Bien, vamos a hacer entonces el cálculo de cada uno de estas fórmulas. A ver, me van a dictar la fórmula de los hidrogeniones o la fórmula de Henderson-Hasselbalch. ¿A qué es igual? A 24. por el PCO2 dividido por el bicarbonato. A ver,
A ver, vamos uno solo. A ver, vamos, y aquí tengo, vamos, abro corchete, ¿no es cierto? 24 por la PCO2 y esto dividido para el bicarbonato. Esta es mi fórmula de Henderson-Hasselbalch o mi fórmula del pH esperado, perdón, o mi fórmula de los hidrogeniones. Esto es igual, entonces, reemplazando a 24 por la PCO2, que es de 33, dividido para el bicarbonato, que es 23.2. Por favor, hagamos este cálculo. Todos vamos a ir 34. siguiendo el 34.3. ejercicio. No, 34.3. 34.13, 14 redondeando, ¿no? ¿Sí? 34.14, ya. ¿Cuál es el siguiente paso a realizar? Una vez que he obtenido esto, el siguiente paso, no se olviden, es restar de ¿cuánto? Restar de 40. Este 40 es una constante. ¿Ok? ¿Cuánto me da esto? Menos 6. 5.86. Menos Menos 5.86. Menos 5.86. Sí. Menos 5.86. Ya, no se olviden que es, por favor, vamos a intervenir y apagar el micrófono para que no nos interrumpan. Apaguemos el micrófono, por favor. Ok, entonces, menos 5.86. El signo es muy importante. Hasta aquí tenemos ya una primera parte del ejercicio. Aplicamos la segunda fórmula. Esta es mi primera fórmula. Vamos a aplicar la segunda fórmula, que es la fórmula del pH esperado. En la fórmula del pH esperado es igual a 7.4, ¿sí? Menos, abro corchete, menos 5.86, aquí se pone el valor que encontré, por una constante que es 0.01. ¿Ok? ¿De acuerdo todos? El pH esperado entonces es igual 5.86, ¿sí? 5.86 por 0.01 me da, en este caso tengo 7.4, menos por menos es más 0.06, redondeando. Hago ya este cálculo, 7.4 más 0.06 y tengo el resultado de 7.46. ¿Ok? El pH esperado tiene que ser, les decía, este de aquí, tiene que ser el mismo que el pH del caso clínico del de acá, ¿sí? No se olviden que les había dicho que este valor de acá, esta décima, puede haber una variación de más menos 3. ¿Puedo aceptar como válido los resultados? ¿Sí o no? Sí. Sí. Claro, Sí, claro, sí. claro que sí. Claro que sí, ¿no es cierto? Claro que sí. Definitivamente son valores válidos, es decir, puedo continuar con la lectura de la gasometría, es decir, no hubo descalibración del equipo, es decir, no son datos inventados, no son valores que corresponden, bueno, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Estamos claros para qué sirven estas fórmulas? Estas dos fórmulas me permiten establecer la veracidad de los datos, perdón. Doctor, una pregunta. Sí. En el pH esperado al 7.4, ¿esa es una constante? Este primer 7.4 de acá, sí. Ay, Este sí. porque tenía otra gasometría que le hice igual y le hacía con 7.4 y no, el primer valor
en vez, por ejemplo, en vez de salir 7.46, salía 7.36, difería ya con 0.1. No, Y eso ya cuando, es, eso es diferente ya. Ajá. y ya cuando le Este es hacía un, con 7.5, ya ahí sí se igualaba. Por eso, no, este es una constante. 7,4 es una constante. ya do. Gracias. ¿Sí? ¿Ok? Les voy a poner, esta es una constante, esta es una constante, esta es una constante. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna Sí, duda? ¿Alguna duda de la clase hasta ahí? ¿Estamos claros? Creo que sí. sí, Perfecto. Entonces, nuestro paso 2 se ha cumplido. ¿Sí? Es decir, los datos son auténticos. Vamos ahora a mi paso número 3. Paso 3 en la lectura de una gasometría, ¿cuál es? Identificar el trastorno ácido-base primario. Por favor, me dictan nuevamente los valores pH de 7.45. Ajá, PCO2 de 33. PO2 de 85.7. Bicarbonato de 23.2 y una saturación de 97.1. perdón, bicarbonato de Perdón, de 23.2 y la saturación de saturación 97.1. 0.1% con una FiO2 al 28% estaba este paciente, es decir, con 2 litros de oxígeno. Perfecto. Mientras, haciendo un paréntesis antes de avanzar al paso 3, hay una interrogante que siempre nos planteamos y es cómo saber si esa gasometría arterial si esa gasometría o esa muestra es arterial o venosa, ¿sí? Muchas veces nos planteamos esa pregunta, a veces ya tomamos la muestra y le vemos media oscura esa sangre y resulta que parecería venosa, pero resulta que no es venosa, es arterial, sino que el paciente está en una hipoxemia importante y por eso vemos ese color medio oscuro. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber si justamente la muestra es arterial o venosa? Para saber eso y conocer eso, necesitamos evaluar cómo está la PO2 y la PCO2. Por lo general, doctores, por lo general, ¿sí? La PO2 es mayor a la PCO2, ¿sí? Por lo general. La PO2 es mayor a la PCO2. Si ustedes tienen una muestra donde la PCO2, ¿sí? Es decir, esta está mayor que la PO2, entonces sospechen que la muestra puede ser venosa, ¿sí? Esa es una primera aproximación y les digo sospechen. ¿Por qué les digo sospechen? Porque cuando el paciente está muy deteriorado, es decir, cuando hay una hipoxemia importante, puede darse el caso de que por más arterial que sea, efectivamente la PCO2 está más alta que la PO2, pero es arterial. En ese caso, ustedes tienen que relacionar prácticamente estos datos también con la saturación, ¿sí? También con la saturación. Entonces, si yo tengo que la PCO2 está mayor que la PO2, es decir, es la excepción, ¿sí? Es decir, yo digo, sospecho que es venosa esta muestra. Reviso la saturación como está. Si la saturación está normal, entonces definitivamente esa muestra es venosa. Si está normal la saturación, ¿sí? Pero ¿qué pasa si la PCO2 está más alta que la PO2 y la saturación está en 40, en 30? O sea, el paciente está hecho pedazos. Entonces, ahí ya lógicamente la probabilidad de que sea arterial es alta, sino que obviamente la PCO2 se ha impuesto a la PO2 por el deterioro importante del paciente, porque hay una hipoxemia importante, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Normalmente la PO2
tiene que ser mayor a la PCO2 normalmente. Cuando ustedes vean lo contrario, es decir, la PCO2 mayor a la PO2, sospechen que es venosa. ¿Cómo confirmo esto? Viendo la saturación. Si la saturación es normal, con estos datos que les dije que la PCO2 es mayor a la PO2 y la saturación es normal, entonces efectivamente es venosa. Pero si la PCO2 es mayor a la PO2 y la saturación está en el suelo, o sea, baja, entonces definitivamente sí es arterial, pero el paciente está muy mal. Y eso hace que la PCO2 se imponga a la PO2. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna duda de esto que acabamos de decir? Repita. No, ¿Alguna ninguna. duda? ¿Ya? Entonces no se olviden, sangre arterial, siempre la PO2 va a ser mayor a la PCO2. ¿Sí? Sangre arterial. Si la PCO2 es mayor a la PO2, entonces yo sospecho que es venoso. ¿Cómo confirmo o descarto esta sospecha? Viendo la saturación. Si la saturación es normal, compruebo que efectivamente es venosa, ¿sí? Pero si la saturación está muy baja, entonces es arterial, pero la PCO2 se ha impuesto a la PO2 porque el deterioro del paciente es importante. ¿Ok? Listo. Regresemos ahora a nuestro paso 3, que es establecer cuál es el trastorno primario. Y para esto, para cumplir el paso 3, aunque parezca algo, llamémoslo así, un poco tedioso, vamos a ponerle flechas a los valores, ¿sí? Mi pH de 7.45, ¿está normal, está bajo o está alto? Normal. Normal. Es normal, está en el límite superior normal. Mi PCO2, para la altura en la que yo estoy, ¿no? Estamos trabajando a más de 2.000 metros. PCO2, ¿está normal, baja o alta? Alta. Alta. Muy bien. Mi PO2 es normal. Mi bicarbonato está Alto. alto. Perfecto. Esto en relación a los valores normales, doctores, ¿no? A los parámetros de referencia que ya les había mencionado el día de ayer. Ya no voy a repetir esos detalles, ¿sí? Como les digo, aquí hay dos cosas que ustedes deben saber de memoria. Uno, los valores. Y dos, cómo están cada uno de estos cuando es una acidosis metabólica o una acidosis respiratoria o una alcalosis metabólica o una alcalosis respiratoria. Eso tiene que estar bien claro. Bien, ¿ok? Entonces, una vez que he puesto mis flechas, voy a identificar el trastorno primario. Primero, evalúo el pH y digo, a ver, mi pH está normal, o sea, aquí el término EMIA no va a caber. La PCO2 y el bicarbonato están alterados allá, entonces cabe el término osis aquí. ¿La balanza se inclina más hacia lo alcalino o hacia lo ácido? La balanza se inclina más hacia lo alcalino. Allá, entonces el término a usar es alcalosis. El término a usar para empezar es alcalosis. Si estamos claros cómo hice ese razonamiento, ¿sí? No, ¿lo puede repetir, por favor? A ver, escúchenme bien. El EMIA, ¿sí? El EMIA aquí no cabe, ¿ok? El EMIA no cabe porque el pH está normal. Entonces miro cómo está la PCO2 y el bicarbonato. Están alterados. Entonces aquí cabe el término osis. Pero ahora tengo que ver si es acidosis o alcalosis. ¿Hacia dónde se inclina más mi balanza con el 745? Hacia lo alcalino, si bien es cierto está normal, pero ¿hacia dónde se me va la balanza? ¿Hacia lo ácido o hacia lo alcalino? Obviamente 745 se me está yendo Lo hacia lo alcalino. alcalino, ¿no es cierto? Y más el término osis que tenía, que ya sabía que debo usar ese término, entonces mi primera palabra es alcalosis. ¿Ok? Ahora, mi siguiente pregunta, ¿cuál es?
si es una alcalosis, ¿será respiratoria o será metabólica? Esa es mi siguiente pregunta. No tengo para dónde más. ¿Ok? Entonces digo, a ver, y me hago la siguiente pregunta. En la alcalosis respiratoria, ¿la PCO2 está alta? No, No. está disminuido. No, no. ¿No es cierto? No. Por eso es importante y les decía que la clase de ayer es clave. La clase de ayer es clave, ¿sí? No se olviden, la clase de ayer es clave y partir de esos valores que ya tenemos que incorporar en nuestra memoria. Si no, voy a estar perdido. Ok, entonces mi primera pregunta es, ya sé que es una alcalosis. Ahora, mi primera pregunta es, en la alcalosis respiratoria, ¿por qué respiratoria? Porque estoy tomando el PCO2. Todo lo respiratorio se evalúa con el PCO2, todo lo metabólico con el bicarbonato, ¿ya? Entonces, en alcalosis respiratoria, ¿la PCO2 está elevada? No, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi siguiente pregunta? En la alcalosis metabólica, ¿mi bicarbonato está elevado? Sí, Sí. sí está grabado. Sí. Entonces, ¿cuál ha sido mi trastorno? ¿Cuál ha sido el siguiente nombre? Metabólico. Metabólico. Perfecto. Entonces, el resultado de esto es, en definitiva, mi trastorno primario es una alcalosis metabólica. ¿Sí? Seamos metódicos en identificar el trastorno. Miren, desde que puse las flechas, desde que le puse eso, ya en la práctica ustedes irán siendo más automáticos y más rápidos, ¿sí? Pero miren entonces cómo hicimos ese razonamiento, ¿ok? ¿Estamos claros todos que el trastorno primario es una alcalosis metabólica? ¿O hay preguntas? Pregunten ahora. Preguntemos. ¿Estamos claros? Yo tengo una pregunta, Doc. Claro, dígame. Obviamente en esta gasometría el pH es muy, muy evidente que se va para la parte de la alcalosis, pero digamos que, por ejemplo, la alteración es mínima, ¿sí? ¿Por cuál nos vamos? O sea, ¿por qué valor nos vamos? Diga Ya. usted, está un valor en un 739, 740. Ya, basta que baje del 740 o suba del 740 a un punto, usted ya sabe a dónde se va a ir la balanza. El Oh, ya. problema radica cuando es 740. Ahí es el problema, ¿sí? Ya. Entonces, ahí le toca a usted plantearse ambas interrogantes, o sea, tratar de preguntarse si el trastorno va o por lo alcalino o por lo ácido. ¿Cuál encaja? ¿Cuál encaja mejor en los parámetros de la PCO2 y del bicarbonato? ¿Sí? Ahí es el problema. Ahí es el problema. Porque si tiene 741, ya se va a lo alcalino. Si tiene 739, se va a lo ácido. El problema es cuando tengo 740. Ojalá tengamos un ejercicio con el 740 para, lógicamente, ver mejor esa diferenciación. Pero ahí, por ejemplo, el pH no me va a ayudar tanto a moverme o a saber hacia dónde se inclina la balanza. Ahí tengo que basarme más desde en el PCO2 y el bicarbonato para ver hacia dónde se va. ¿Ok? Sí, Doc, Pero muchas ahí yo, gracias. pero ahí yo podría tomar cualquiera de los dos caminos. Ok, Bien, gracias. ok. Estamos claros entonces hasta este punto que es el trastorno primario es una alcalosis metabólica. Bien. ¿Cuál es el paso número 4? ¿Cuál es el paso Determinar si está 4? compensado o descompensado. O dicho de otra manera, es determinar si es agudo o si es crónico, ¿no es cierto? Que es igual. Vamos
analizar primero si es que es agudo. Voy a plantearme la interrogante, ¿será agudo este trastorno? Y la teoría me dice que para saber si es agudo, el opuesto al que está alterado, ¿cuál es el opuesto al que está alterado? No se olviden que es una metabólica, o sea, el base va a ser este, porque es metabólico. El opuesto al que está alterado, ¿cuál es el opuesto? El La PCO2. PCO2, ¿sí? Cuando es agudo, me dice la teoría que el opuesto al que está alterado, en este caso el PCO2, tiene que ser normal. Eso me dice en lo agudo. ¿Está normal? ¿La No, PCO2 está normal? no está elevado. No está normal. Exacto, está elevado, no está normal. Entonces ya desde ahí yo descarté que sea agudo. Mi siguiente interrogante entonces es, ¿será crónico? Cuando es crónico, el trastorno, ambos se van en la misma dirección. O bien suben o bien bajan, ¿sí? Y me hago la pregunta, ¿no? El opuesto al que está alterado. ¿Cuál es el que está alterado? El bicarbonato, porque es metabólico. El opuesto es el PCO2. El opuesto que está alterado, ¿sí? Se va en la misma dirección que este. ¿Está Sí. en la misma dirección? Sí. Perfecto. Ambos, en este caso, ambos suben. Se van en la misma dirección. Allá entonces, probablemente por aquí vaya el asunto. ¿Sí? Entonces, voy aumentando más elementos. Hay una alcalosis metabólica más una posible compensación, ¿Cómo será la compensación? La compensación es respiratoria, con posible compensación respiratoria. Porque obviamente si el trastorno es metabólico se va a compensar con la forma respiratoria. Si el trastorno es respiratorio se va a compensar con lo metabólico, ¿sí? Siempre es con lo opuesto, ¿no? Y miren, ya tengo otro nombre más, ¿ya? Entonces, si yo voy hasta este punto haciendo el análisis de esta gasometría, digo, se trata de una alcalosis metabólica con posible compensación respiratoria. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ese punto? ¿Quién no entendió? El término posible, ya les dije por qué, porque todavía no tengo la certeza. Para tener la certeza viene el siguiente paso. ¿Alguna duda hasta ahí? Para quienes hemos estado ya leyendo gasometrías durante años, entiendo aquí habrá también colegas que de pronto están en la emergencia, en clínica, en UCI. A simple vista, nos hubiéramos quedado con una alcalosis metabólica compensada, ¿no es cierto? Al ver esto así a breves rasgos, nuestro diagnóstico de esta gasometría hubiera sido alcalosis metabólica compensada. Punto. ¿No es cierto? Sin embargo, aquí viene el aprendizaje de este taller, de este curso, y es el mensaje de que no necesariamente cuando ambos se mueven en la misma dirección, ya voy a dar por hecho que está compensado, ¿sí? Porque puedo tener un trastorno mixto que está escondido. Entonces tengo que hablar de una posible compensación, en este caso respiratoria. No puedo tener la certeza hasta no calcular la brecha de compensación. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, doctores? Dudas, pregunten, sin miedo, pregunten. Hola, buenas noches. Tengo una duda. Ujú.
¿Sí? ¿Se me escucha? No, también escucho más una voz del fondo. Ok, ¿ahí me escuchan? Ya. Bueno, tengo una duda en cuanto al paso anterior, ¿no? ¿Qué pasaría si en el pH esperado la diferencia es mayor a estos 3 puntos que se podía esperar que sea diferente? Digamos que el Acá, pH esperado hubiera salido 7.40. ya. En ese Ok, caso, ¿cómo se procede? ¿cómo se interpreta? La décima que estamos hablando en este caso es ese 6, ¿sí? Les decía que puede haber una desviación estándar de más menos 3, ¿sí? Si supera ese más menos 3, ya no se acepta como válidos los datos, ¿sí? Es decir, se rechaza la validez de esos datos, ¿ok? Ok. Habría que ¿Alguna otra repetir, duda? habría que repetir la gasometría. Se sugiere tomar una nueva muestra. Ya, ok. Muchas gracias. Cuidado, una consulta. Cuando nos indicó para diferenciar entre una gasometría, perdón, entre una muestra arterial y venosa, nos indicaba que la saturación es lo que nos ayuda a definir. Pero cuando yo tengo ya un PCO2 más alto que el PO2. Porque lo normal es que la PO2, como en este caso, mira, la PO2 es más alta que tu PCO2, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, Ya, cuando esto pasa así de cajón, de lleno, o sea, de primera instancia, esto asumes que es arterial de una, ¿ok? Pero si tú tuvieras que tu PCO2 resulta que es 55 y tu PO2 es 36, cuando pasa esto, tú ya sospechas que es venosa, ¿sí? Y para confirmar esto, aquí te vales de la saturación. Si la saturación es normal, entonces efectivamente es venosa. Pero si la saturación está muy baja, entonces definitivamente es arterial, pero tu paciente está tan mal que prácticamente está reteniendo mucho CO2. ¿Estamos? ya sí, igual nos valemos de la FIO2 y igual nos podemos valer de la saturación del nivel del dedo para hacer una comparativa, ¿o no? Claro, o sea, la saturación la mides de ahí. Ah, O ya. sea, en este caso, tú analizas y tú, aparentemente esta saturación de acá, la de la gasometría tiene que ser parecida a la que estás tú midiéndole en el dedo del paciente. Sí. Tiene que ser similar, porque si no, imagínate acá tienes 97 y en el dedo tienes 80. Entonces ahí ya te quiere decir que algo está mal, o sea, algún dato de pronto está errado o ya sospechas. Tu saturación de la gaso tiene que ser parecida a la que estás midiéndole con el oxímetro. Ujú. Ya, no, ahí sí. Pero, Gracias. ajá, pero si ya de entrada tú tienes, como en este caso, que la PO2 es mayor a la PCO2, ya es arterial, no hay vueltas que dar. Así La sean los satura, valores que estén en límites. claro, porque aquí la PO2 tiene que ser mayor a tu PCO2, punto. Eso define lo que es arterial. Si tú tienes a lo inverso, como en este ejemplo, ahí sospechas que es venoso y ahí te vales de la saturación, ¿sí? Y miras la saturación de la gasometría y estableces, y claro, comparando con la del dedo, ¿no? Si es normal la saturación, entonces definitivamente es venosa esa sangre. Pero si está muy abajo esa saturación, entonces es arterial, pero tu paciente realmente está en una hipoxemia severa. Ah, ya, ¿Ok? sí, gracias. Y está tan hipoxémico que está reteniendo CO2 y por eso
Y por eso resulta que la PCO2 está más alta y por eso de pronto la sangre también incluso estaba más oscura. Sí, porque sí ¿Sí? sabe, a ver, cuando la ¿Alguna sangre... otra duda? Gracias, Doc. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bien, continuemos ahora analizando el caso. Y estábamos dándole el nombre, dándole el diagnóstico a este ejercicio y estábamos concluyendo que hasta este momento es una alcalosis metabólica con posible compensación respiratoria. Es una alcalosis metabólica con posible compensación respiratoria. ¿Cuál es el siguiente paso, doctores? ¿Cuál es el paso número 5? Calcular la brecha de compensación. El paso número 5 es la brecha de compensación. Es decir, si está compensando, la pregunta es, ¿cuánto está compensando? Ojo que este paso 5 solamente aplica cuando es crónico, ¿no? Cuando es agudo, no hay compensación, pues, o sea, no tiene sentido hacer el paso 5. El paso 5 solo aplica para los crónicos. Y es, ¿cómo está la brecha de compensación? Es decir, si hay posible compensación, ¿cuánto es esta? Eso es lo que quiere decir la brecha de compensación. Entonces, ahí me va a servir esta tablita que ya les pasé a ustedes el material al grupo de WhatsApp. Esta tabla es muy valiosa, muy valiosa. Vamos a darle una interpretación a esto. En la parte de arriba ustedes tienen, ¿sí? En la parte de arriba ustedes tienen, dice trastornos ácido-base o compensación de los trastornos ácido-base. Tienen una primera columna que dice trastorno primario y compensación esperada. ¿Ok? Yo en este sentido, en la primera columna, o sea, aquí voy a situar cuál es mi trastorno primario. Para el ejercicio, ¿cuál era mi trastorno primario? Alcalosis Alcalosis metabólica. metabólica. Es una alcalosis metabólica. Este es mi trastorno primario, no se olviden. Entonces le busco acá. ¿Dónde está? En la primera columna. Alcalosis metabólica era, ¿no? Acá está. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Entonces, en la primera columna está acá, allá. Entonces, cojo esta fórmula, doctores. Cojo esta fórmula. ¿Qué dice esta fórmula? Apunten esta fórmula, aunque sí tengo acá. Listo. Entonces, mi siguiente paso es tomar la fórmula de la brecha de compensación. Que para este caso les decía, es una alcalosis metabólica. Entonces, mi fórmula es aumento de la PCO2. Claro, si está compensando algo metabólico, va a aumentar mi PCO2 0.75 por delta bicarbonato. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo? Esta es mi fórmula de brecha de compensación. ¿Ok? Entonces la voy desarrollando. La PCO2 va a aumentar 0.75 por el delta. ¿Qué es un delta? El delta es la diferencia entre dos. Supongamos alguien tiene 30 años, el otro tiene 35. El delta entre los dos es la resta, o sea, 5. ¿Sí? Del mayor y el menor. Si alguien tiene 42 años y el otro tiene 35, el delta va a ser 7. Fran, ¿Ok? ¿Está claro lo que es el delta? tengo un ratito. Entonces, apaguemos los micrófonos, por favor. Entonces, en este caso, ¿sí?
el delta bicarbonato. El bicarbonato de mi paciente es 23.2. 23.2. 23.2. Menos, ¿cuánto es el bicarbonato normal? 18 más menos 2, ¿no es cierto? Pero voy a coger el del medio, o sea, 18, o sea, sin la desviación estándar. ¿Ok? ¿Estamos claros? El delta es la diferencia o la resta de un máximo para un mínimo. En este caso, he puesto aquí el bicarbonato de mi paciente porque ese es el más alto y el 18 que es lo normal. ¿Qué tal si yo hubiera tenido un bicarbonato de mi paciente de 14? Aquí ya no hubiera puesto primero sino primero hubiera puesto el bicarbonato normal menos el bicarbonato del paciente. ¿Sí está claro? Siempre el delta tiene que ser el valor mayor menos el menor. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna duda? Sí. Bien, entonces sigo haciendo la fórmula, ¿no? PCO2 es igual a 0,75 por, ¿cuánto es ese cálculo? 5.2. 5.2, ¿ok? Entonces, aumento de la PCO2 es igual, ¿cuánto me sale eso? 0.75 por 5.2 me da 3.9. ¿Estamos todos? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto, doctores? En este caso, el trastorno es una alcalosis metabólica. Y sabemos que la alcalosis metabólica, lo metabólico se compensa con lo respiratorio, ¿sí? Lo metabólico se compensa con lo respiratorio. Es decir, si este sube, este también tiene que subir. Pero no es que sube lo que quiera, pues. No, tiene que, así como este sube, qué sé yo, ¿cuántos puntos ha subido este de lo normal? De 18, que es lo normal, ha subido 18, 19, 20, 21, 22, 23, ha subido 5. O sea, si el bicarbonato sube 5, el PCO2 también deberá subir un X determinado, pues, ¿no es cierto? Si no, imagínense, o sea, ya está compensado porque este sube y este también sube. No, a ver, un ratito. Si este sube 5, el otro deberá subir también algo equivalente. Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Para eso me sirve la brecha de compensación, o sea, allá perfecto. Si quiero saber si está compensando, este sube tanto, este también deberá subir tanto, ¿sí? Entonces, eso me dice esta fórmula. Me dice que si el bicarbonato subió a 23.2, para este bicarbonato de 23.2, la PCO2 tuvo que subir, ¿cuánto? 3.9, doctores. ¿Sí? 3.9. Estamos hasta ahí. Tuvo que subir 3.9 ¿de dónde? Del valor normal de la PCO2, pues. ¿Cuánto es el valor normal de la PCO2? 30 más menos 2. Como acá trabajamos con el 18, vamos a trabajar con el 30, ¿sí? Quiere decir que para un bicarbonato de 23.2, yo debo tener una PCO2 30 más 3.9. ¿Cuánto me da esto? Este 3.9 salió de acá. ¿Cuánto me da esto? Me da 33.9. ¿Sí? La PCO2. ¿Qué quiere decir esto? Que para un bicarbonato de 23.2, la PCO2 tiene que ser ¿de cuánto? $33.9. Exacto. Si yo tengo un bicarbonato de 23.2, mi PCO2 tiene que estar en 33.9. Ahí yo digo, ya, está compensando. Ahí sí yo digo, sí, está compensando. Y mi pregunta es,
¿Cuánto está mi PCO2? ¿Cuánto está mi PCO2 del caso clínico? 33. El PCO2 está en 33. Perfecto. Sí, o sea, mi PCO2 efectivamente está en 33. ¿Ok? ¿Sí? Es decir, está en el valor de acá. ¿Ok? Aquí se acepta como válido, aquí se acepta como válido, ¿sí? Una desviación estándar de más menos 1. ¿Ok? Más menos 1. Yo puedo tener esa leve variación en este caso. ¿Ok? Entonces, si mi PCO2 del caso está en lo mismo que acá, entonces yo digo, efectivamente, entonces sí ha estado compensando, doctores. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces ya ahora ya no voy a hablar de posible. Ahora sí, yo puedo decir con certeza que es una alcalosis metabólica con compensación respiratoria. ¿Ok? Ahora sí con certeza porque efectivamente apliqué la fórmula y que para un bicarbonato de 23.2 mi PCO2 tuvo que haber subido 33.9, que en este caso la PCO2 está en 33 de mi paciente. Se parecen, son similares y se acepta entonces como que hay una compensación. Ya vamos a ver otros ejercicios donde ustedes van a tener que, supongamos acá les dio que el PCO2 tenía que ser 37 y el caso de ustedes tienen 32. O sea, una diferencia grande que supera al más menos 1. Ahí obviamente se toma otra interpretación, ¿sí? Ya vamos a tener esos ejemplos para seguirlos discutiendo. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Estamos claros cuando efectivamente es una compensación? ¿Dudas, doctores? Repetimos esto una vez más. ¿Lo repetimos una vecita más de esto? Pregunten, pregunten. Buenas noches, doctor. Una pregunta. ¿Qué pasaría si el valor que calculamos no coincide con el caso clínico? Es mixto, pero ya vamos a hablarlo específicamente con otro ejercicio, ¿sí? Pero cuando no les coincide, o sea, cuando está, supongamos, o muy alto o muy bajo, No, es que no voy a ver a pacientes con IE, es para los pacientes que están en hospitalización de área limpia. Solo voy con mascarilla. Apaguemos por favor los micrófonos. Ya, les decía que cuando está muy alto No, ya o muy le bajo. pedí a mi amigo, le dije, pero dame trayendo porque de pronto no hay taxi. Me dijo, apenas llegue, te recojo, te dejo en la casa. Pues ya. ¿A qué hora? Me dijo a las 11. Yo calculo 11:30 por lo que él sí se ha de demorar. Tienes que me cambies un billete de 20, 2 de 10. Apaga el micrófono. Apaguemos Apaga el micrófono, por favor. Hugo Nevares. Ok, gracias. Les decía entonces que cuando no coincide, ¿sí? Cuando no coincide, entonces automáticamente concluimos que es un trastorno mixto, ¿sí? Y ya vamos a ver con un ejemplo qué tipo de trastorno mixto es, o sea, qué otro trastorno está ahí escondido en ese punto, ¿ok?
Pero si les coincide, doctores, si les coincide como en este caso, si les coincidió, entonces efectivamente el trastorno es compensado. Quedémonos ahí en este ejercicio. No vamos ahondando las cosas a medida que vamos teniendo otros ejemplos, ¿sí? En este caso, este ejercicio nos sirvió para saber cómo se comporta la fórmula cuando realmente está compensando. Y es que coinciden ambos. ¿Ok? Y entonces mi conclusión es alcalosis metabólica con compensación respiratoria. Pero aquí sí ya le quito la palabra posible, ¿sí? Es decir, ya tengo la certeza de que está compensando. ¿Sí ven? Entonces, no es nomás de que como ambos se mueven en el mismo sentido, entonces ya por eso yo sospecho que ya está compensando, o mejor dicho, y en algún momento nosotros de la lectura hablamos así, ¿no? Decimos, no, esto es una alcalosis metabólica compensada. Solo porque vi que ambos se iban en la misma dirección. Yo puedo estar cayendo en una falacia si es que no aplico la fórmula de la brecha de compensación, ¿sí? Mucho ojo con eso. ¿Ok? ¿Cuál es el paso 6? Vamos para este ejercicio mismo, ¿sí? Para este ejercicio mismo. ¿Cuál es mi paso 6? El paso 6 es identificar la etiología. Identificar la etiología. Doctores, como en los trastornos de los electrolitos, en los trastornos ácido-base, si ustedes no llegan a la causa, prácticamente no habrían hecho nada. Ustedes habrán dado una lectura magistral de esa gasometría, ¿sí? Se habrán lucido leyendo e interpretando la gasometría, pero si no saben la causa y la corrigen, que sería el paso 7, que sería corregir la causa o tratar la causa, entonces no hemos hecho mayor cosa. ¿Sí? Entonces, por favor, el paso 6 es identificar la etiología del trastorno o de los trastornos que ustedes tengan. En este caso, hay un solo trastorno que está compensando, es diferente, pero aquí hay un solo trastorno y es una alcalosis metabólica. ¿Sí? Y entonces yo en las diapositivas les pongo o les puse las causas. Miren, aquí ustedes tienen causas de acidosis respiratoria, causas de alcalosis respiratoria, tienen causas de alcalosis metabólica, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos una alcalosis metabólica. Vamos a ver causas de alcalosis metabólica. ¿Qué nos dice? En las causas de alcalosis metabólica nos dice, puede haber pérdidas gastrointestinales por hidrogeniones, como en el caso de vómitos, drenajes por sondas nasogástricas, adenoma velloso, el uso de diuréticos, ¿sí? También laxantes o poshipercapnia o una fibrosis quística, ¿sí? O en casos de paciente hipertenso, un hiperaldosteronismo, o en casos de pacientes normotensos, una hipocalemia severa, ¿sí? Un Barter, un Gitelman. Ahora, en este sentido, el único que va a conocer las causas o el único que va a identificar es quien analizó la historia clínica del paciente y el que conoce la clínica del paciente. A la persona o al colega que nos facilitó la gasometría, ¿cuál de estos cree usted o considera usted que pudo haber sido la causa de esa alcalosis metabólica? Si usted trató al paciente, obviamente, o lo conoció. ¿Cuál considera usted que pudo haber sido potencialmente la causa?
Ese paciente estaba con diuréticos. Ese paciente de pronto estuvo hipercápnico en algún momento, desaturando, y después obviamente hubo ya una compensación y por eso la causa pudo haber sido poshipercapnia. Estuvo con los laxantes, ¿sí? ¿No será que ese absceso o no tenía condiciones para hacer o para tener una fibrosis quística? Doc, de la señora, yo como Eh, trabajo en el laboratorio, la señora que es conocida, ella estaba con tratamiento anticoagulante y parece que sí estaba desaturando. Bueno, ok, entonces, miren, para identificar la causa, quien va a conocer la causa es quien conoce la historia clínica y va a decir, este paciente sí estaba con furosemida, doctor, estaba con 20 cada 8, o no, sí, estaba con diarreas, sí, estuvo con un potasio bajo. Es decir, quien va a conocer o quien va a tratar de encasillarse en la causa es quien conoce, obviamente, al paciente y a la historia clínica. ¿Ok? Una vez que yo identifiqué la causa, ¿no es cierto? Entonces ahí debo tratar la causa y poder revertir, doctores, y poder revertir este trastorno que en este caso es una alcalosis metabólica. Es la furosemida lo que le está provocando, entonces suspendamos. O el potasio está muy bajo, entonces compensemos el potasio. Es que está con diarreas, entonces vamos a hacer algo para esas diarreas. Es decir, el siguiente paso, una vez que hemos identificado la causa en un paso 6, el paso 7 y paso final es revertir la causa, ¿sí? O tratar la causa. ¿Ok? Ahí se termina, para este caso, ahí se termina la lectura de la gasometría. ¿Sí? ¿Preguntas o dudas referente a este ejercicio, doctores? Doctor, buenas noches. Disculpe una pregunta. Si me... ¿Perdón? Sí, buenas noches, doctor. ¿Sí me escucha? ¿Cómo está? Muy Sí, sí le buenas escucho noches. ahí. Sí, pero en el paso 5 lo que me quedó una duda es que, por ejemplo, tenemos una compensación de 3.9, compensación de ya, y el caso de nuestro es de 33. Entonces, habría una diferencia de más menos 1, pone usted en la décima, ¿no es cierto? Pero faltarían 8 décimas. ¿Hasta cuándo se podría tolerar o decir que todavía está, o decir que está bien la compensación o que está bien ese resultado? Sí, por eso les había puesto más menos 1. O sea, hasta un punto arriba o un punto abajo. ¿Sí? O Es sea, un podía punto, no una considerar... décima. No, es un punto. Ajá. Yo pensé que era una décima. Ya, doctor, muchísimas gracias. No. Ujú. Ok, ¿alguna otra duda? Bien, para ir complementando algunas cositas referente a estos puntos que hemos hablado. Cuando ustedes tengan o cuando calcular esto que nosotros conocemos o escuchamos con mucha frecuencia que se llama el anión gap, ¿sí? Ojo, el anión gap, doctores, se calcula únicamente en la acidosis metabólica, únicamente en la acidosis metabólica. Repito, el anión GAP, cuya fórmula es sodio, sí, bueno, esta es una fórmula más completa, sodio más potasio, otros solamente le ponen el sodio más, sí, perdón, sodio menos el cloro más el bicarbonato, ¿sí? Pero si tienen a la mano el potasio, pueden hacerlo también, ¿no? Sodio más potasio menos el cloro más el bicarbonato, ¿sí? Esta fórmula del anión GAP, cuyo valor normal se establece que puede ser
de 12 más menos 3, más o menos, de 12 más menos 3, solo se calcula en la acidosis metabólica. Si yo tengo otro trastorno que no es la acidosis metabólica, no tengo por qué calcular anión GAP. ¿Sí me están escuchando? ¿Sí me escuchan? Sí, Doc. Ya, ojo, les digo esto porque yo siempre veo a mis residentes o de pronto por ahí a todo le calculan el anión GAP, a todo. Así sea una acidosis respiratoria, así sea una alcalosis, a todo quieren calcularle anión GAP. No, el anión GAP solo se calcula en la acidosis metabólica. ¿Ok? Doctor, una pregunta. Ajá. ¿Cuál es el objetivo de este anión GAP? Ya, el objetivo del anión GAP es el siguiente. Cuando ustedes tienen, les decía que el anión GAP se calcula en la acidosis metabólica. Resulta que cuando ustedes van y estudian la acidosis metabólica como tal, se van a dar cuenta que la acidosis metabólica se divide o se clasifica en dos. Acidosis metabólica normoclorémica o con anión GAP elevado, o hiperclorémica con anión GAP normal. Así se clasifica. Dentro de la etiología de la normoclorémica o con anión GAP elevado, yo tengo una mnemotecnia que se llama el MUD-PILES para establecer las causas, ¿no? O sea, esto es para ver la causa. Donde la M es metanol, o sea, la intoxicación por metanol te puede dar esto. La U es uremia. La D hace referencia a cetoacidosis diabética. La P, paraldehído, o sea, intoxicación por paraldehído. La I de isoniazida. La L de láctico, o sea, la acidosis láctica, también te da una acidosis metabólica normoclorémica con anión GAP elevado. La E de etanol y la S de salicilatos. ¿Sí? Mientras que las causas de una hiperclorémica o con anión GAP normal, tú tienes acá una minoría como la acidosis tubular renal, por ponerte algunas. En otras palabras, ¿para qué te sirve el anión GAP? El anión GAP te sirve para clasificarle a la acidosis metabólica y para descartar o este grupo o este grupo. El momento de un diagnóstico diferencial, ya quedarte con un solo grupo, o sea, con el 50% de causas a descartar, ya es bastante, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve el famoso anión GAP? El anión GAP nos sirve únicamente para hacer un diagnóstico diferencial y saber qué tipo de acidosis metabólica es y para dónde tenemos que irnos, o para acá o para acá. ¿Listo? ¿Respondida a la pregunta? Sí, gracias, doc. Perfecto. Entonces, para eso es lo único que nos sirve, porque si no tendrías que investigar estas causas, tendrías que investigar estas causas, entonces ya en el momento de hacer un diagnóstico diferencial ya te simplifica a la mitad las posibles causas de la acidosis metabólica. ¿Ok? Entonces, no te olvides de que el anión GAP solo en acidosis metabólica. Ahora, en los trastornos respiratorios, hay otro parámetro que calculamos que se llama el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Gradiente alveolo arterial de oxígeno. ¿Sí? Gradiente alveolo arterial de oxígeno. ¿Ok? Para en los respiratorios, en cambio, me sirven los dos. Cuando hay acidosis y cuando hay alcalosis respiratoria, yo debo calcular el gradiente alveolo arterial de oxígeno. En ambos casos, en ambos doctores, verán, en ambos. ¿Ok? ¿Para qué me sirve esto? Asimismo, para identificar la causa. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo
si yo tengo un gradiente alveolo arterial de oxígeno que es menos de 10, o en ancianos menos de 20, la causa de ese trastorno respiratorio es extrapulmonar. O sea, que está fuera del pulmón. Entonces, imagínate que tú tengas un trastorno respiratorio, ¿sí? Supongamos una acidosis respiratoria, ya. ¿Te parecería importante saber si la causa de ese trastorno, de esa acidosis respiratoria, es por el daño en el pulmón o fuera del pulmón? ¿Te ayudaría bastante eso? Definitivamente que sí, definitivamente. No es lo mismo que tengas una acidosis respiratoria porque tienes una neumonía a que tengas una acidosis respiratoria porque tienes una fractura de las costillas. O sea, sí me entiendes de esa diferencia. ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Ya? Sí, O no va a ser importante que tengas una acidosis respiratoria porque tienes una EPOC a que tengas una lesión en el sistema nervioso central, pues. O sea, imagínate la magnitud o el impacto que tiene que tú sepas que la causa está en el pulmón o fuera del pulmón. Es importantísimo. Entonces, cuando tú tienes un gradiente alveolo arterial de oxígeno menos de 10 en jóvenes o menos de 20 en el anciano, la causa es extrapulmonar. Pero si tienes un gradiente más de 10 en jóvenes o más de 20 en el anciano, entonces la causa es pulmonar. O sea, ya buscas en el pulmón la causa. ¿Sí? Qué sé yo, una neumonía, qué sé yo, un EPOC, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto en los trastornos. Ahora, ¿cómo calculas el gradiente alveolo arterial de oxígeno? Hay fórmulas, y les había sugerido y les sugiero que en sus cerebros periféricos no se escucha. ¿No se escucha? Doctores, ¿me escuchan? Ahí sí, doctor. Ahí sí, ya. Parece que se desconectó. Voy a compartir nuevamente. Estábamos viendo, les iba a indicar cómo calcular el gradiente, ¿no es cierto? Así es. Ya, entonces les decía que ustedes deben tener calculadoras en sus cerebros periféricos. ¿Sí estamos viendo la pantalla ahí? Sí. Ya, perfecto. Entonces, calculadoras que les van a permitir calcular, obviamente, rápidamente todos estos parámetros, ¿no? Gradiente, vamos con este. Entonces, aquí ustedes ponen la PO2, que sé yo, supongamos 55, la PCO2 36. Vamos con bueno, aunque el trastorno del ejercicio no es respiratorio, no tendríamos que calcular el gradiente. Vamos a inventarnos la FiO2 de 28, listo. Mi gradiente alveolo arterial de oxígeno aquí es 101. ¿Ok? Eso es más de 10. En otras palabras, la causa de ese trastorno va a estar en el pulmón. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Para qué me sirve el gradiente alveolo arterial de oxígeno? En la acidosis metabólica tiene su anión GAP. En los trastornos respiratorios, en cambio, tiene el gradiente alveolo arterial de oxígeno. ¿Sí? ¿Para qué me sirve? Para saber si la causa de ese trastorno está en el pulmón o fuera del pulmón. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, doctor. Ya, muy bien, perfecto. Ahí nos vamos a quedar el día de hoy. ¿Hay alguna duda? Doc, ¿Está una claro? preguntita. Estamos... Claro.
Y si no se tiene esa calculadora que usted indicó, ¿hay alguna fórmula especial para sacar este trastorno respiratorio? Sí, y es esta de acá. Tendría que multiplicar 150 por la PO2, eso restar de 1.25 y multiplicar por la PCO2. Una pregunta. En el caso del anion gap, nos indicó que habían dos fórmulas y una era más completa que la otra. ¿A cuál podemos hacer mejor? Sería mejor. No, sí, mientras O más da igual. completa sea, obviamente va a ser mejor, ¿no? Si tienes el sodio, el potasio también, lo puedes hacer. Todo depende de la disponibilidad del potasio que tengas. Si tienes Ya. potasio, hazlo. Por lo general, si ya tienes el sodio, puedes tener también el potasio. Ahora, Ujú. una pregunta. Pero, por ejemplo, cuando el gasómetro ya nos da los electrolitos, pero hay veces, es normal que haya una diferencia de 8 puntos, 10 puntos con el potasio realizado en suero de sangre venosa. Verás, yo te sugiero que los electrolitos no los tomes de la gasometría, sino hazlo por laboratorio central, o sea, una muestra independiente, ¿sí? Ahí. La razón por la que la muestra obviamente que tú utilizas en la gasometría es una muestra que utiliza anticoagulante y eso puede de una u otra manera alterar tus resultados, ¿sí? No te olvides que el anticoagulante puede ser citrato de sodio, puede ser EDTA, bueno, puede tener sodio, puede tener otros compuestos que puede alterar tus electrolitos. Entonces, no te guíes en los electrolitos de la gaso. Ahí, siempre en los de la central. Sí, pide otro. Ya. Siempre van complementario con los otros. Ya, doc. Gracias. Perfecto. Bien, ahí nos vamos a quedar. El día de mañana vamos a seguir haciendo ejercicios y claro, en esos ejercicios irnos poniendo en diferentes escenarios que me van a permitir obviamente seguirme entrenando en este contexto. ¿Ok? Listo, si no hay más preguntas, les agradezco por su amable atención y el día de mañana vamos a continuar con nuestro curso. Mañana a las 8 de la noche, tengan ustedes buena noche. Gracias. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, maestro.